delante de ti, Señor, para traer tu palabra, Señor. La palabra poderosa, Señor, para que podamos ser transformados, Señor. Necesitamos tu palabra, Señor, y es vida para nosotros. Te pido, Señor, que tú obres en Wilfran hoy, en su mente, en su corazón, Padre, para que todo lo que salga de su boca venga de ti, Señor, y sea de edificación para la gloria y la honra de tu precioso nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, qué bendición. Bueno, como siempre, compartir de la palabra. Gloria a Dios. Bueno, antes de quiero introducción, porque en los últimos tiempos, y yo siento de parte del Señor que cada vez que escuchamos el mensaje de Dios es un mensaje más directo. Y es porque Dios está llamando y está preparando a su iglesia para el regreso de Jesús antes de ese momento. Entonces, quiero hacer una corta introducción y quiero que vayamos primero a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses 5, lo vamos a leer del 1 al versículo 6. Dice la palabra de Dios: Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que se os escriba nada, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como un ladrón en la noche. Que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de parto a una mujer que está encinta y no escapará. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que estemos alerta y seamos sobrios. Quiero hacer una introducción con esto, porque aquí el apóstol Pablo está hablando precisamente a la iglesia de Éfeso y estuvo 3 semanas con ellos, hablándoles precisamente acerca de los últimos tiempos. Y aquí le escribe precisamente a la iglesia y le dice: hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que se os escriba nada, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como un ladrón en la noche. ¿Cuántos saben que el Señor va a venir? Amén. Miren, nosotros necesitamos y tenemos que estar alerta, porque la palabra de Dios dice que debemos estar sobrios. Hoy el mundo ha entrado en una embriaguez en todos los sentidos. Hay gente que vive embriagada con las redes sociales, hay gente que vive embriagada con su pecado, hay gente que vive embriagada con sus problemas. Y cuando no hay sobriedad y cuando hay embriaguez, que es exceso de cosas, pues la persona no va a poder escuchar claramente la voz del Señor. Y mientras el mundo estaba embriagado con todo lo que estaba pasando en Hollywood y todo el escándalo que se ha generado, bueno, si usted no está al tanto de lo que ha pasado, pues vaya a las redes sociales e investigue un poco. En Hollywood se ha desatado un gran escándalo acerca de los artistas y una cantidad de cosas que se han desatado. Y mientras las redes sociales se inundaban con esos videos, a mí en este momento, claro, estoy investigando y me aparece cada video acerca de este escándalo. En una cumbre que se hizo entre el 22 y el 23 de septiembre, estaba ocurriendo lo siguiente. No sé si Toño puede ampliar un poco. ¿Ustedes alcanzan a leer? A ver, esperen un segundo. No, a ver, que me amplíe un poco. Miren,
Para los que alcanzan a leer, acá dice, arriba, poner arriba, más, esa, Cumbre Nueva York 2024. ¿Qué dice? Cumbre del futuro. Se realizó entre el 20 y el 21, fueron las jornadas de acción. El 22 y 23 fue la cumbre que ustedes vieron que se reunieron todos los presidentes, que dieron su discurso. Y mientras ocurría todo este escándalo, las redes sociales, posteriormente a esto, estaban formulando esto. ¿Pueden bajar, por favor? Dice, documento final de la cumbre del futuro. Los líderes mundiales han aprobado un pacto para el futuro. Incluye un pacto digital global y una declaración sobre las generaciones futuras. El pacto cubre una amplia gama que incluye la paz y la ¿qué? Seguridad. El desarrollo sostenible, el cambio climático, la cooperación digital, los derechos humanos. Los derechos humanos, el género, la juventud y las generaciones futuras y la transformación de la gobernanza global. ¿A qué le suena eso? ¿A qué le suena eso? Y eso era mientras nos estaban embriagando con las redes sociales, con todo el escándalo que está ocurriendo en Hollywood. Siempre que hay una cumbre global, mis amigos ya lo saben, siempre ocurre algo. Desde hace 15 años yo vengo siguiendo lo mismo. Siempre que hay una cumbre de estas, o hay una guerra, o hay un virus, alguna pandemia, siempre. Y la gente no se da cuenta. ¿Por qué? Y siempre después de esto hay un escándalo que empieza a inundar la televisión, las redes sociales y la sociedad. Pablo nos está alertando precisamente acerca de esto. Nosotros no somos de la noche, somos del día. Y debemos andar sobrios. Entonces le está alertando a los efesios que cuando escuchen paz y seguridad, dice que vendrá precisamente sobre ellos destrucción repentina. Y algunas personas, se filtró un documento, algún mandatario filtró que este era un pacto que se había hecho desde el 2030 hasta el 2045. Y en un momento, eso fue en un momentico, empezaron a desmentir esto, que no se había firmado. Yo alcancé a leer el acuerdo, la verdad es que no hay fechas, pero un político alcanzó a filtrar que era la fecha entre el 2030 y el 2045, donde todo esto se va a desarrollar. Y esto es para radicalizar y acelerar, eso sí está escrito, acelerar la Agenda 2030. Y todo esto ocurre mientras muchos cristianos están dormidos, mientras muchos cristianos están embriagados y no están sobrios. Y por eso el mensaje que vamos a ver hoy es tan importante y es esencial. Y es parte de la continuación del estudio que hicimos este miércoles. Y eso es para ponerlos en contexto y para que nosotros podamos entender la urgencia del mensaje y por qué hoy Dios está llamando a su iglesia a que se consagre cada vez más que nunca. Porque en este momento, escúcheme bien, porque esto tiene que ver con eso. El mundo está estableciendo la plataforma para el anticristo. La iglesia está esperando el regreso ¿de quién? De Cristo. Mientras el mundo espera el anticristo y está preparando esa plataforma, con gente que es consciente y con gente que no lo es, Cristo está preparando a la iglesia para su venida. Entonces, en este momento hay dos plataformas. Las personas que están colaborando para que venga el anticristo y las personas que están colaborando para que venga Cristo. Son dos reinos. No hay término medio. O estamos colaborando para la plataforma del anticristo,
Cristo o estamos colaborando para el regreso de Cristo. Y como no hay término medio, ahí ya entramos nosotros a analizarnos. ¿Ok? El mensaje lleva como titulado creyente o discípulo. Y ya entendiendo este contexto, ahora vamos a ir a la palabra del Señor. Y aquí es donde yo quiero que usted haga un examen muy juicioso. ¿En qué estado se encuentra? El creyente es una persona que cree y profesa una religión. Una persona creyente puede creer en Cristo, pero también puede creer en otras religiones, en otras cosas. Cree en todo. Un creyente es una persona que cree en todo. Su abanico de posibilidades es amplio. No solamente cree en Dios, sino que también puede creer en cualquier otra cosa, en cualquier otro movimiento, en cualquier otra religión. Y precisamente, pues vamos a estudiar un poco, a leer un poco el libro de Juan, donde precisamente la palabra de Dios nos habla de estos dos tipos de personas, los creyentes y los discípulos. Y yo quiero que por favor me acompañen a Juan, capítulo 8, versículo 31. Juan 8, 31. Lo vamos a leer hasta el 32. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Miren, hasta aquí resulta que Jesús había hecho uno de los milagros más grandiosos y gloriosos, ¿no? Había multiplicado los panes, había multiplicado los peces, y la gente dijo: este es el que nosotros necesitamos, el que nos da de comer. Y empezaron a seguirlo las multitudes. Dice la palabra de Dios que las multitudes seguían a Jesús. Entonces Jesús les responde, les dice que a los que habían creído en él eran creyentes. Y eso les dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Y si son mis discípulos, van a conocer la verdad, y esa verdad los va a hacer libres. Amén. Por eso es que nosotros no podemos adulterar el mensaje de verdad, no podemos adulterar la palabra. Porque cuando la palabra se adultera, pierde su eficacia. Por eso hoy el mensaje de la palabra está siendo muy adulterado, precisamente porque hoy la gente quiere escuchar lo que desea escuchar. Aquí la gente estaba siguiendo a Jesús. ¿Por qué? Por un beneficio. Por un beneficio. Si yo hago una pregunta y la hago en cualquier iglesia cristiana y le digo a toda la gente: ¿para cuántos Jesucristo es su Señor y Salvador? ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que toda la iglesia, al menos el 90% dice amén. Pero resulta que, como compartí este miércoles, Jesús no es el Señor de todos. Así Jesús no es el Señor de todos. así. Porque va a llegar un momento donde la gente va a decir: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y si yo hago esta pregunta en cualquier iglesia cristiana, el 90 o el 95% de las personas van a responder: Jesucristo es mi Señor, ¿sí? Es mi pastor. Pero resulta que todos los que están respondiendo, Jesucristo realmente no es su Señor. Y es muy interesante saber los requisitos. Amén. Yo creo que lo peor que le puede pasar a una persona es pensar que es salva y no lo sea. Amén. Eso debe ser lo peor. Porque el mismo Jesús nos está advirtiendo que muchos van a llegar en su momento y van a decir: Señor, pero en tu nombre echamos fuera de demonios, hicimos milagros. Y yo voy a decir: yo no los conozco. Yo no sé quiénes son. Yo creo que eso es lo peor que le puede pasar a una persona. Amén. Mucha gente puede decir: uy, el mensaje es pesado. Lo más pesado es que llegue delante de la presencia de Dios y
Ahora, vamos a continuar. Entonces, resulta que estas personas que están aquí habían creído en Jesús, habían creído en su mensaje, pero Jesús, inmediatamente conociendo sus corazones, les da los requisitos para que sean verdaderamente sus discípulos. Y los requisitos es que deben permanecer en su palabra. Si permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Y si Jesús dice que verdaderamente soy mi discípulo, es porque hay falsos discípulos. Hay unos que no lo son, hay unos que lo aparentan y no lo son. Y Jesús les dice, y la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora miren que aquí empieza ya el creyente a refutar lo que Jesús dice. Como el creyente está por conveniencia, cuando se le dice algo que va en contra de su conveniencia, ya empieza a refutar el mensaje de la palabra de Dios. Y aquí ya empieza un debate y esto se pone bien intenso. Versículo 33. Ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham. Aquí ya les cayó mal el que Jesús les haya dicho que hay que permanecer en la palabra y que van a ser verdaderamente sus discípulos. Somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. O sea, ni siquiera acordaban que habían sido esclavos en Egipto. ¿Cómo tú dices, seréis libres? Jesús le respondió, en verdad os digo, que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. El que es creyente simplemente busca el beneficio de Dios, no quiere nada más, no necesita nada más. Hasta que Dios no le cumpla con sus deseos, con lo que pide, entonces hasta ahí deja de creer, hasta ahí deja de caminar con el Señor. Y el creyente le molesta todo lo que va en contra de sus propios intereses. Ya cuando hay algo que no le conviene, que no va acorde a sus intereses, un mensaje que va en contra de lo que la persona desea, ahí ya el mensaje molesta. Ya no hay que ser tan religioso, no, es que qué mensaje tan pesado, porque el creyente está esperando un beneficio de Dios. Bueno, yo creo que todos esperamos beneficios de Dios, ¿no? Pero hay unos requisitos y hay que ir más allá. O sea que no es suficiente con ser creyente, no es suficiente. No es suficiente con venir a la iglesia, no es suficiente con cantar alabanzas, no es suficiente con escuchar el mensaje, no es suficiente ni siquiera solamente con orar. Y muchos dirán, uy, pero entonces la vara está alta, la palabra de Dios nos pone la vara muy alta. Entonces aquí continúa precisamente Jesús hablando y le dice, Jesús le respondió, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo permanece para siempre. Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Sé que sois descendientes de Abraham y sin embargo procuráis matarme porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Cuando una persona simplemente escucha la palabra de Dios y vaya a hacer todo lo contrario a lo que dice la palabra de Dios, lastimosamente no permanece como hijo, permanece como esclavo del pecado. Si una persona dice que Jesucristo es su Señor y sigue en pecado, realmente Jesucristo no es su Señor ni su Salvador, porque no está siendo salvado de nada. Si una persona escucha la palabra de Dios y sigue en su pecado y sigue perseverando en su pecado, no ha sido libertado de nada, porque sigue esclavo a su pecado.
porque su interés es simplemente escuchar un mensaje, pero continúa en lo mismo. Y Jesús sigue hablando y dice: sé que soy descendiente de Abraham, y sin embargo procuráis matarme. Querían matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo, versículo 38, lo que he visto con mi Padre, vosotros entonces hacéis también lo que oísteis de vuestro Padre. Y aquí empieza a calentarse el asunto. Versículo 39. Ellos le contestaron y le dijeron: Abraham es nuestro padre. Jesús les responde: si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Pero ahora procuráis matarme a mí, que os he dicho la verdad que he oído de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y miren con lo que ellos le responden a Jesús. Ellos le dijeron: nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre, es decir, Dios. ¿Recuerdan a María? Aquí todavía el pueblo tenía la concepción de que José y María habían fornicado. Y tratan de ofender a Jesús, precisamente porque Jesús les empieza a decir la verdad. Y ellos, ofendidos, le sacan esta en cara a Jesús: nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un Padre, es decir, Dios. Y miren lo que les responde Jesús, versículo 42. Si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y vine de Él. Pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis lo que digo? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Sois de vuestro padre el diablo. No, esto aquí se encendió. Y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. ¡Wow! Caliente eso, ¿no? Esta multitud empieza detrás de Jesús, que es el que nos dio de comer, pues va a ir alimentando. Este es el Mesías porque, claro, resolvió nuestro problema. Y Jesús viene y empieza a darle ciertos requisitos para que le puedan seguir, ¿no? Y esos requisitos cayeron mal, muy mal. Tan ofendidos estaban que le recordaron a Jesús su pasado, en lo que ellos habían percibido de su pasado. Y entran en esta disputa. Y Jesús ya les dice: ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de Satanás son los que ustedes quieren hacer. Él es un mentiroso y siempre ha sido mentiroso. Y aquí es donde nosotros necesitamos entender que toda persona que viene a Dios viene simplemente por un solo interés, uno solo: lo que Dios le pueda dar, no más. No necesita a Jesús, necesita lo que Dios le dé. Por eso es que siempre dentro de nuestras iglesias, y siempre pongo este ejemplo, tenemos un evangelio de oferta de los últimos 50 o 40 años de evangelio. Anteriormente muy pocos eran las personas que asistían a la iglesia, muy pocos, eran una manada muy pequeña. Pero cuando el evangelio se empezó a convertir en un evangelio de oferta, esto empezó a atraer a las multitudes. Se repite la misma historia que con Jesús. Tengo un dolor de cabeza, Dios lo puede sanar, vaya a la iglesia que Dios lo sana. La gente: sí, Dios lo sana. Ahí estaba la persona. Tengo un matrimonio quebrantado, Dios se lo puede restaurar, vaya a la iglesia que Dios lo restaura. Sí, iba y: Señor, yo quiero que restaure mi matrimonio.
Ahora, eso no está mal. ¿Cuál es el problema? Cuando simplemente la persona va porque Dios le soluciona el problema. ¿Qué pasa cuando Dios le restaura el matrimonio? No vuelve. ¿Qué pasa cuando Dios le da el empleo a aquel que vino a clamar por meses que Dios le diera un empleo? Ya después no tiene tiempo para el Señor porque su empleo lo ocupó. Evangelio de oferta. Y la persona es convencida de que porque en algún momento fue a la iglesia ya es cristiano. Ese es el problema. Ese es el problema. O porque viene a la iglesia piensa que ya es salvo. Ese es el problema. Entonces, en ese evangelio de oferta, tenemos muchas personas creyendo que son salvas y no lo son. Y no lo son. Por eso es que necesitamos predicar el evangelio completo. Porque yo si predicara solamente de milagros, el que viene por un milagro, pues ya cuando Dios le hace el milagro, pues qué más, no necesito más. Y está convencido de que es salvo. Pero sus obras dicen lo contrario a lo que dice la palabra. Entonces, cuando una persona es creyente, simplemente le molesta todo lo que va en contra de sus intereses. Y cuando Dios le empieza a exigir, ya a la persona no le gusta. Yo no me quiero volver tan religioso, yo simplemente estoy asistiendo, no hago parte de esa iglesia, no, nada que ver conmigo. Yo sigo con mi vida haciendo lo que a mí me parece. Entonces, si la persona sigue haciendo lo que le parece, Jesucristo no es su Señor. Es así de claro y es así de simple. ¿Ok? Y es fuerte, pero les digo, no es fuerte que una persona llegue a la presencia de Dios pensando que es salva y el Señor le diga que no lo conoce. Eso sí es fuerte. ¿Ok? Entonces tenemos un grupo de creyentes que no son colaboradores de Dios, siguen en su pecado, siguen participando de su concupiscencia, siguen deleitándose en su pecado, y esas personas hacen parte precisamente de la plataforma de Babilonia, la plataforma del anticristo. El que no es con Dios, dijo Jesús, descarnado. El que no está conmigo está contra mí. Jesús nunca puso un término medio. ¿Ok? Por eso este mensaje empieza duro, pero tranquilos que esto se compone. ¿Amén? Necesitamos entender la iglesia de hoy, la que está dormida, cuando empezamos a leer el texto de Efesios. La iglesia que está embriagada con sus deseos, con sus problemas, la iglesia que está embriagada con sus problemas y no está siendo sobrio al mensaje de la palabra de Dios. Estamos tan inundados hoy en las redes sociales que hoy estamos embriagados de información. Y hay tanta conspiración que hoy muchas personas están más atentas a las conspiraciones que a conocer a Jesús. Y aquí quiero llamar la alerta de todos. A nosotros no nos corresponde saber cuántos nombres tiene el anticristo, ni cómo va a venir, ni cómo va a estar peinado, ni qué traje va a utilizar o qué ilusión va a usar. Nosotros lo que tenemos que saber son los tiempos. Y lo que tenemos es profundizar en el conocimiento de Dios. Entonces, más allá de estar viendo redes sociales todo un día para ver cómo va a ir el anticristo, necesitamos, sí, no desconocer esa parte, pero necesitamos profundizar en el conocimiento de Cristo. Porque el que profundiza en el conocimiento de Cristo va a saber cuando el anticristo se manifieste o cómo se va a manifestar. Esa es nuestra misión, conocer a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, en ese conocimiento es cuando entra precisamente el discípulo, el que necesita ser discipulado por Dios. Generalmente el creyente
La diferencia entre el creyente y el discípulo es que el creyente, cuando alguien peca, lo lleva delante del resto y ve a este pecador, hay que ponerlo en disciplina, hay que castigarlo. El discípulo lo amonesta, tiene misericordia y trata de que abandone su pecado y sea restaurado. Ahorita vamos a ver las diferencias. Entonces nosotros necesitamos entender que la iglesia está llena de creyentes, pero no todos están dispuestos a que Jesucristo sea su Señor, sea su Salvador. Solamente están por un interés en común, por un interés propio. No le importa a los demás, no le importa el reino, no le importa la iglesia, no le importa Jesús. Le importa es su propio interés. ¿Vamos bien hasta ahí? Amén. Me están mirando con cara de asustados. Pero vamos a seguir avanzando. Amén, porque la palabra son buenas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, Jesús nos está invitando a todos los que estamos aquí, no a que solamente seamos creyentes. Jesús nos está invitando a que seamos sus discípulos. Volvamos otra vez a Juan 8, del 31 al 33. Jesús les decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando una persona está dispuesta a ser discípulo del Señor, cuando escucha la verdad del Evangelio, por muy dura que sea, está dispuesta a hacer los cambios que sean necesarios por amor a su Señor. Está dispuesta a hacer los cambios por amor a sí mismo. Entonces la palabra de Dios no es gravosa para aquel que quiere ser discípulo. La palabra de Dios haya cabida para aquel que quiera ser discípulo del Señor. Para el que no, va a ser gravoso, va a ser tedioso, va a ser Dios santo. Que Dios tenga misericordia de todos. Necesitamos ser sensibles a la voz del Señor, porque los discípulos, que son la iglesia de Cristo, los discípulos, que es la novia del Señor, es la que está preparando su venida para que Él venga. Es la que se está preparando precisamente para recibirlo. Es la novia que se está vistiendo de buenas obras para que cuando el Señor venga, a cada uno, como le fue encomendado, el Señor le encuentre haciendo lo que le encomendó. Por eso es que la verdad no se puede diluir, el que predica la palabra como es. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y lastimosamente muchos, por no querer ser tan gravosos o no predicar tan fuerte, terminan diluyendo la palabra de Dios. Y eso no va a tener ningún efecto en la vida de las personas. No va a producir cambios. Porque si bien dice la palabra de Dios que el Señor Jesús vino con gracia y con verdad, la gracia nos acepta como somos, pero la verdad nos transforma. Ninguna persona que viene a Cristo puede seguir siendo igual. No puede seguir siendo la misma. Porque entonces la palabra de Dios no está haciendo efecto en la vida de esa persona. Quiero que vayamos al libro de Marcos 8:31. Marcos 8:31. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer hasta el 38. Perdón, primero hasta el 33.
Dice la palabra de Dios. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y después 3 días resucitar. Y les decía estas palabras como Claramente. O sea, no le estaba hablando en parábola, ni le estaba dando a entender algo, ni le estaba haciendo una alegoría. El Señor les estaba diciendo estas palabras claramente. Y Pedro le llevó aparte y comenzó a reprenderle. Pedro, imagínense, miren lo que pasa aquí. Y Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderle. Mas él volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: quítate delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino la de los hombres. ¿Se imagina Pedro cómo reaccionó? O sea, Jesús les está diciendo: miren, el Hijo del Hombre debe padecer muchas cosas, ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto. Tengo que cumplir esa labor. Y después de 3 días, resucitar. Pedro, yo creo que coge el cuello al Señor, se lo lleva aparte y dice que lo reprende. Ay, Dios mío. ¿Usted imagina uno reprendiendo al Señor? Qué pena con el Señor. No, Dios santo, no me imagino ese escenario. Uno diciéndole al Señor: Señor, tú no sabes lo que estás diciendo. Así son. Y esto nos pasa a todos. Esto nos pasa a todos. En algún momento queremos tomar el control de la situación. Queremos ser más espirituales que Jesús. Decirle cómo tiene que hacer las cosas. Cuando el Señor nos dice que Él va a hacer algo, es como Él dice que se hace. Amén. No, Señor, a mí eso no me parece. Yo creo que deberías hacerlo de esta forma. Porque así es que a mí me gusta. Dice que le dijo a Pedro, lo reprendió delante de todos: quítate delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Esto nos pasa en algún momento a todos. Cuando nosotros tenemos puesta nuestra mirada en las cosas de la tierra, el Señor nos puede hablar en sueños, a través de su palabra, nos puede hablar a través de los demás. No le vamos a hacer caso, porque tenemos nuestra mirada en las cosas de la tierra. Por eso necesitamos ser discípulos de Cristo. Y el discípulo obedece. Así lo entiendo. Aquí prácticamente Jesús les está diciendo: yo sé que ustedes no van a entender esto, pero se los estoy adelantando. Esto es lo que va a pasar. Simplemente acepte lo que les estoy diciendo. Entonces nosotros necesitamos ser verdaderos discípulos, porque Jesús les explica, precisamente entendiendo la posición de Pedro. Pedro, tranquilos, que Pedro lo representa a todos los que estamos aquí. Ay, no, Pedro, mira, no, Pedro representa a todos los discípulos y a todos los que estamos aquí. Por eso Pedro era el que tomaba la iniciativa, y el resto también estaba pensando lo mismo. Cada vez que Pedro hacía algo, siga leyendo, y ahí dice que el resto pensaba igual, o el resto hacía lo mismo que hacía Pedro. Entonces Jesús, versículo 34, y llamando a la multitud y a sus discípulos, les dijo, y aquí es donde les da los requisitos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Pues, ¿de qué sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Pues, ¿qué dará un hombre a cambio de su alma?
Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. El mensaje es súper claro. El mensaje es súper claro. Jesús les da los requisitos y les explica. No es lo que a nosotros nos parezca, ni cómo nos parezca. Es como Jesús nos diga. Entonces, para yo poder ser discípulo del Señor, primero debo negarme a mí mismo, tomar su cruz y seguirlo. Por eso cuando uno habla el mensaje de verdad a las personas que solamente son creyentes, les cuesta recibir la palabra de Dios. Al que es discípulo también le cuesta, pero la recibe con más gozo y trabaja por eso. Ok, el Señor me está diciendo que debo perdonar, seguro, pero hay que obedecer. Al creyente no, yo puedo estar perdonando a ese sinvergüenza o a esa sinvergüenza, olvídese, el único que perdona es Dios, yo no. Eso es lo que ocurre. Quiero que vayamos a Juan 14, 16. Volvemos a Juan. Juan 14, 16. Vamos a leer desde el 15, perdón. Jesús dice: si me amáis, ¿qué pasa? Entonces, si una persona dice que ama a Dios, ¿cuál es la evidencia de que una persona ama a Dios? Que lo diga, que guarde los mandamientos. No es que yo amo a Dios con todo mi corazón. Si yo amo a Dios, voy a guardar sus mandamientos. Y eso les dice: y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El que ama a Dios guarda sus mandamientos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora quiero que retrocedamos y vayamos a Juan 13, versículo 34 y 35. Dice la palabra de Dios: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois ¿qué? Si os tenéis amor los unos por los otros. ¿Cuándo se reconoce un discípulo del Señor? Una persona que ama la iglesia, una persona que ama a los demás. Una persona que ama el cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Dice que nos van a reconocer cuando nos amemos los unos a los otros. El miércoles compartí algo acerca de el momento en que Jesús está lavando los pies de sus discípulos, de los apóstoles. Y esa labor, cuando Jesús empieza a lavar los pies, esa labor era una labor de los esclavos. Los esclavos estaban a nivel social por debajo de los pobres. O sea, estaban los pobres y debajo de los esclavos, no tenían ningún derecho. Y esa labor la hace Jesús. Y los discípulos se escandalizan. ¿Cómo Jesús nos va a lavar los pies? Él es el maestro, él es el Señor, ¿cómo nos va a lavar los pies a todos? Ninguno de los discípulos había tomado la iniciativa de lavarle los pies a Jesús. Y el problema era que si alguno tomaba la iniciativa de lavarle los pies a Jesús, tenía que lavárselos a todos.
Entonces muchos dirían, bueno, yo le lavo los pies a Jesús, pero ahora los lava Juan, yo no, olvídese, yo no soy inferior a él, yo no hay menos que nadie. Porque ese era el pensamiento que ellos tenían. Que si ellos le servían a sus compañeros, eran inferiores. Y Jesús por eso les enseña, si alguien quiere ser mayor en el reino, tiene que ser grande. Jesús toma la iniciativa y empieza a lavarle los pies. Pedro que somos todos. Inmediatamente reconviene al Señor y le dice, Señor, que eso no ocurra. ¿Cómo tú nos vas a lavar los pies? Y Pedro se niega que Jesús le lave los pies. Jesús le dice, si tú no haces esto, no vas a tener parte conmigo en el reino de los cielos. Pedro reacciona y dice, no, Señor. Me lo he dicho, bañeme si usted quiere, yo me voy a bañar. Y esa lección tiene que ver precisamente con la iglesia. Y Jesús cumple, en ese momento cumple lo que dice la palabra. El mayor en el reino de los cielos es el que sirve a todos. Jesús le lavó los pies a todos. Ninguno de los discípulos estaba dispuesto, tal vez a Jesús. Trayéndolo en contexto, tal vez muchos de ustedes dirán, bueno, yo le lavo los pies a los pastores, pero al resto, al que me cae bien, al que no, ¿cómo le va? No, a ese no, a ese tampoco, no, olvídese. ¿Pasa o no pasa? Sí. Y eso nos pone la vara. El mayor en el reino sirve a todos. Y Jesús les dijo, les he dado ejemplo para que lo que yo hice ustedes también lo van a hacer. El que es discípulo de Jesús obedece a su maestro. Hace lo que Jesús hace, aunque nos cueste. Y ahí es donde nos tenemos que tragar el orgullo, la soberbia, la altivez, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir el ejemplo de Jesús. Porque Él en su misión nos sirvió a todos. El amor es lo que diferencia a un discípulo de un creyente. El creyente simplemente acusa. El creyente señala, el creyente lleva a juicio. Hay que castigar a ese pecador. El discípulo ama, corrige y restaura, por amor a esa persona. Amén. Entonces, tenemos esos dos tipos de personas. El creyente que está colaborando para la plataforma del anticristo, y el discípulo que está colaborando como la novia del Señor, como la iglesia del Señor para el regreso de Cristo. No hay término medio. Es así de sencillo, es así de claro y es así de simple. Y por último, ya para terminar con esto, yo no les estoy dando todo el mensaje, porque yo les voy a invitar a que ustedes sigan la conversación con el Espíritu Santo. Simplemente les estoy abriendo un panorama donde usted tiene que empezar a internar la palabra de Dios a su vida, a hacer las preguntas correctas a Dios y preguntarle, Señor, y a través de su palabra empezar a verificar si usted es solamente un creyente y no se ha dado cuenta, o usted está siendo un verdadero discípulo de Jesús. Quiero terminar con esto, Mateo 28, 19 y 20. Mateo 28, 19 y 20. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin
del mundo. El verdadero discípulo es un colaborador de Dios. El verdadero discípulo es el que lleva el peso en su corazón de lo que Dios ama. Lleva el peso en su corazón del deseo de Dios. Ama lo que Dios ama, aborrece lo que Dios aborrece. Y esta es la gran diferencia entre un creyente y un discípulo. El creyente espera que oren por él. El discípulo es el que ora por los demás. ¿Sí? El creyente espera que lo visiten. El discípulo es el que visita a los demás. Y así una infinidad de características que se dan. Entonces la pregunta es, para que usted salga hoy de aquí renovado y transformado por la palabra del Señor: ¿soy creyente o soy discípulo? No importa cuántos años lleve en la iglesia, ni qué cargo tengamos, cuánto recorrido hayamos tenido, ni cuánto hayamos experimentado. Hoy, ¿soy un creyente o soy un discípulo? ¿Estoy colaborando con la plataforma del anticristo o estoy colaborando con la plataforma para la venida de Cristo? ¿Me estoy alistando como novia del Señor, como esposa del Señor para su venida? ¿El Señor me halla haciendo lo que me encomendó? Esa es una pregunta para que nosotros nos hagamos. El mundo nos tiene embriagado con todo lo que pasa. Hay gente que no solamente está embriagada con el mundo, está embriagada con su empleo, desenfocada de Dios con su empleo, desenfocado de Dios con sus problemas en su casa, desenfocados de Dios por algo que les atormenta, y eso los embriaga, les quita la forma de razonar, les quita la sobriedad. Y hoy el Señor nos está llamando como iglesia a la sobriedad. Si hay algo que usted le atormenta, si hay algo que está en su mente, todos los problemas que nosotros tengamos, ya el Señor los resolvió. Cuando nosotros decidimos confiar en Dios y decidimos colaborar con su reino, el Señor va a tener cuidado de cada detalle de nosotros. Ahora, no va a hacer las cosas como nosotros queremos, porque ese es el problema. Y por eso queremos quitar a Dios del control, porque queremos que se hagan las cosas como nosotros queremos. Pero Dios dice: si ustedes deciden confiar en mí y simplemente cumplen con mi obra, con el llamado que les hice, yo voy a tener cuidado de cada detalle de ustedes. Entonces Dios no va a hacer las cosas conforme a como nosotros queremos, pero sí nos va a dar lo que necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Y les estoy hablando en esa parte, en ese punto de la experiencia. Hay cosas que Dios me ha dado que no son las que yo esperaba, pero sí las que necesitaba. Amén. Entonces tenemos que aprender a confiar en Dios, iglesia. Estamos en tiempos difíciles. Les hice la introducción a este mensaje precisamente por eso. Mientras está ocurriendo todo esto a las espaldas de mucha gente, gran parte de la iglesia duerme, gran parte de la iglesia está embriagada, y el llamado del Señor es a que permanezcamos sobrios. Muchos están embriagados con su pecado, con sus fallas, con sus errores, se enfrascan en eso y no dejan que Dios obre realmente. Vamos a ponernos en pie, iglesia. La buena noticia es que podemos ser discípulos.
Podemos salir simplemente de yo creo en Dios. Amén. Me gusta el mensaje de Jesús, me parece bueno. A pasar a, Señor, quiero negarme a mí mismo, necesito hacerlo. Señor, quiero conocer tu propósito. Señor, quiero conocer tu voluntad. Señor, quiero ser colaborador de tu reino. Señor, he perdido mucho tiempo en mí mismo, en mis deseos, en mi orgullo, en mi vanidad. Y hoy te pido en tu nombre que me ayudes a hacer tu voluntad. Que me ayudes a negarme a mí mismo, que me ayudes a tomar tu cruz, a tomar mi cruz, que me ayudes a seguirte. Cierra tus ojos y ahí le vas a pedir al Señor. El único que nos puede convencer de este mensaje es el Espíritu Santo. Porque cuando uno está embriagado no hay sobriedad, no razona. Y cuando una persona no razona dice, ese mensaje no es para mí, yo estoy por fuera de eso. Y probablemente estés más dentro que cualquiera. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia a darte gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú quieres hoy sacudir a tu iglesia de ese estado de embriaguez, de ese estado de conformismo, de ese estado de adormecimiento, Señor. Mientras hoy estamos aquí, hay muchas cosas que se están estableciendo. Mientras estamos entretenidos con nuestros problemas, con el entretenimiento, con buscar cosas, mientras estamos entretenidos mirando cómo vamos a pagar deudas, cómo vamos a conseguir dinero, hay cosas que se están estableciendo para la perdición de las vidas. Y tu palabra nos dice que debemos permanecer sobrios, debemos velar. El que vela es el que permanece despierto. El que vela es el que permanece con los ojos abiertos, el que no duerme. Porque tu venida está cerca. Y tú estás llamando a tu iglesia a que seamos colaboradores con esa venida. A que prediquemos tu palabra, porque hay gente que necesita ser salva. Y la iglesia es la que tiene esa misión. Padre, ayúdanos a ser colaboradores de tu reino. Señor, yo no quiero ser colaborador de la plataforma del enemigo. No quiero ser colaborador de Babilonia. Ayúdanos a salir, Señor, de nuestros pecados, nuestro error, nuestra falla, de nuestro adormecimiento. Ayúdanos a salir, Señor, de esa embriaguez en la que tal vez nos encontramos. Te pedimos tu misericordia, Señor, que nos ayudes, porque solos no podemos. Que tu Espíritu Santo nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Y que no nos paremos de la mesa de esta conversación. Que tú nos sigas explicando qué es lo que debemos hacer. Que tú nos sigas explicando qué es lo que debemos dejar. Que tú nos sigas explicando por qué nos cuesta tanto abandonar un pecado. Por qué nos cuesta tanto seguirte. Por qué nos cuesta tanto servirte. Por qué nos cuesta tanto rendirnos. Que tú nos expliques por qué nos cuesta tanto decirte, Señor, aquí estoy. Haz conmigo lo que te parece. Te está llamando urgentemente a tu iglesia en estos tiempos. Y el mensaje no puede ser diluido, porque perdería su eficacia. Ayúdanos, Señor, a predicar tu palabra y a predicarla con valentía,
leíamos, no avergonzándonos de ti. Porque cuando tú vengas tampoco tú te avergonzarás de nosotros. Ayúdanos, Señor, en nuestro caminar contigo, a que no solamente seamos creyentes, a buscar solamente un beneficio. Ayúdanos a ser esos discípulos que forman tu carácter, que forman tu esencia en nosotros. Señor, y te damos gracias por tu palabra, gracias por hablarnos. Ayúdanos a no pararnos de la mesa con este mensaje y con los mensajes que tú nos vienes hablando, Dios. Que sigamos esta conversación, Señor, en el secreto. Hoy queremos, Señor, rendirte a ti toda la gloria, la honra, la alabanza. Gracias por hablarnos. Gracias, Señor, porque aún tu palabra se sigue predicando. Y porque todavía hay oídos para escuchar lo que tú dices. Sigue transformando nuestra vida, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.